a la grabación para tener después registro de toda la reunión y todo este CIPAS. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar eh, un tema transversal, ¿sí? Vamos a tocar, digamos, tanto la fase 2 como la fase 3 y algo de lo que se viene en la fase 4. ¿Listo? Vamos a trabajar básicamente con un enfoque de un proyecto diferente a WebMed, ¿sí? Que es nuestro caso de estudio, pero digamos que vamos a tener la posibilidad de aplicar lo que ya hemos venido trabajando en estas fases y adicional vamos a conocer un poco de lo que son las metodologías ágiles y lo que es documentación a través de historias de usuario. Digamos que hemos visto los requerimientos funcionales, no funcionales, otros tipos de requerimientos, pero las historias de usuario son muy utilizadas en el mundo de desarrollo de software con metodologías ágiles y va a ser, digamos, el enfoque que vamos a tener el día de hoy para este CIPAS. Eh, un acuerdo y es cualquier pregunta que tengan, como yo voy a estar pasando a la presentación, entonces no duden, abren el micrófono, ¿sí? Yo paro un momento y vamos haciendo la explicación de los temas que requieran. Adicional a eso, les pido por favor mucha participación porque la idea es que vamos a tener una primera parte que es, digamos, la fundamentación del caso de estudio, lo que tiene que ver de pronto con algunas teorías o definiciones y después vamos al ejercicio. La idea es que hoy nosotros, en este momento somos 20 personas conectadas, todos hagamos el rol de analistas. Entonces, entre más participemos, digamos que más nos vamos a apropiar de todo este conocimiento, más vamos a practicar lo que ya hemos venido trabajando en estas fases y pues digamos que la idea es que podamos disfrutar mucho de este escenario trabajando, digamos, con este rol de analista que es tan importante para la ingeniería de sistemas. Entonces, no siendo más, vamos a ver entonces nuestra agenda, vamos a tener la definición del caso de estudio. Ahí vamos a trabajar, digamos, el fundamento también teórico. Después vamos a trabajar una técnica de licitación de requerimientos. Ya todos hicieron, digamos, sus definiciones en la fase 2 y digamos de que estamos muy cercanos a lo que es la lluvia de ideas. Entonces vamos a trabajar la lluvia de ideas. Lo vamos a hacer con una herramienta en línea que se llama Padlet, ¿sí? Eh, Esto también les puede servir a ustedes como evidencia. Vamos a tocar algunas cosas que para los que están desarrollando todavía su trabajo de fase 3, pues entiendan cómo se puede compartir evidencias en este caso. Cuando ya tengamos la información, digamos, registrada como tal en Padlet, lo que vamos a hacer es un análisis, vamos a definir requerimientos funcionales no funcionales y eso lo vamos a llevar a historias de usuario. Vamos a entender cómo se escribe una historia de usuario, cómo se da las historias de usuario dentro del desarrollo de software, especialmente con metodologías ágiles. Y por último, vamos a llevarnos esas historias de usuario a un software que se llama Trello. Es uno de los sistemas que se utilizan para la gestión de proyectos de desarrollo de software. Tiene unos, digamos, una versión gratuita que permite cierta cantidad de tableros y bueno, ya les voy explicando cómo funcionan esos tableros y la facilidad para gestionarlos. Entonces, lo primero es nuestro caso de estudio, ¿sí? Nuestro caso de estudio va encaminado a los supermercados. Todos conocemos un supermercado, digamos que por eso escogí este negocio para que podamos, digamos, participar y aportar ideas desde el conocimiento que tenemos. El supermercado, en nuestro caso de estudio, se llama Superágil y lo que busca es modernizar los sistemas. ¿Para qué? Mejorar la experiencia de los clientes, mejorar las operaciones, ¿sí? Y tenemos unas problemáticas en donde gira como tal lo que vamos a desarrollar. Primero, el inventario que está desactualizado y eso genera problemas de stock. ¿Qué es un problema de stock? Cuando yo no tengo las cantidades necesarias disponibles para la venta.
Entonces puede ser que yo, por ejemplo, venda mucha leche, pero en algunos momentos me quedo sin leche porque no me doy cuenta que el stock ya está desabastecido. Entonces, en este supermercado nos pasa eso. Hay productos que tienen, digamos, mucha venta y en algunos momentos nos quedamos sin productos, o sea que perdemos esa clientela, o nos pasa al contrario, terminan comprando productos que no se venden tanto y pues eso al final le produce pérdidas a la empresa porque puede ser que el supermercado, pues esos productos se venzan o se queden ahí por mucho tiempo y el dinero no rote rápidamente. Entonces, eso es problemas de stock. Hay largos tiempos de espera en las cajas. Entonces, el sistema que tienen actual es un sistema más bien lento, es un sistema que exige muchos pasos para poder registrar los productos y hacer las facturas. Entonces, los clientes se quejan de esa espera en las cajas. Hay falta de personalización para los clientes frecuentes. Entonces, digamos de que este sistema trata a todos los clientes por igual y no hay, digamos, un valor agregado para las personas que constantemente visitan este supermercado. Con eso ya podemos ir pensando, ¿cómo se imaginan ustedes que puede ser procesos de valor agregado para un cliente frecuente? Ahorita lo vamos a discutir un poco. Procesos de pedidos a proveedores manuales, ¿sí? Entonces sale alguien con una agenda a decir, mire, yo necesito 3 pacas de leche, 10 lápices, 5 lapiceros, necesito 20 kilos de carne, ¿sí? Pero todo manual. Entonces puede ser que en algún momento o escriban mal algo o simplemente se les olvide escribir y tienen que esperar al siguiente pedido para volver a reabastecer. La dificultad para seguir las tendencias de ventas y el análisis de datos, o sea, este supermercado no sabe cuáles son los productos que más vende, no sabe qué es lo que en el mercado se está moviendo para incluirlo también, digamos, en sus puntos de venta. Y lo último es que a pesar de que hay un sistema de venta en línea, ¿sí? Ese sistema de venta en línea no está totalmente articulado con la tienda. ¿Qué significa eso? Que puede ser que en la tienda virtual diga que hay leche y físicamente no. Entonces eso también ha generado problemáticas y hace pues de que hayan quejas y hayan inconvenientes administrativos con este sistema que hay hoy. Hasta ahí todos entendemos el caso de estudio con lo que vamos a estar trabajando. Mandan de pronto manito arriba o alguien que de pronto quiera o tenga una pregunta. Carlos, ¿me mandó la manito o es pregunta? No, profe, perfectamente claro lo que vamos a trabajar. Puede continuar. Perfecto. Listo. Entonces, ya con ese caso de estudio, vamos a tomar rápidamente lo que es la fundamentación teórica antes de concentrarnos como tal a desarrollarlo. Entonces, lo primero es, ¿qué es la licitación de requerimientos y por qué es tan importante? Resulta que todos cuando estamos en los procesos de ingeniería, creemos que la codificación es lo más importante. Todos queremos desarrollar y todos queremos hacer el software y queremos sentarnos pues a gestionar código y hacer las pruebas y mirar que todo funcione. Pero resulta que la mayoría de los problemas que hay cuando estamos haciendo desarrollo de software es que los requerimientos no se levantan bien, ¿sí? Quedan incompletos o de pronto quedan totalmente desmedidos y hacemos unos presupuestos costosísimos y resulta que eso no era lo que necesitaba el cliente. Entonces, cuando nosotros no tenemos un buen proceso de análisis y no tenemos un buen componente de talento humano que sepa analizar, pues seguramente vamos a tener problemas, ¿sí? Digamos de que no todos tienen las mismas fortalezas, pero hay cosas tan simples como el tener esa habilidad de oratoria o manejar esa empatía con la gente. Entonces, no sé si a ustedes les pasa que a veces conocen personas que hacen fácil amistad, fácil conectan con la gente, hacen preguntas y todos se los responden,
mientras que hay otros que llegan y generan de una vez como ese choque, ¿sí? Lo que coloquialmente dicen por ahí como que pareciera como que no tienen un buen aura, una buena vibra. Pues resulta que si nosotros no tenemos esas habilidades blandas, como les dicen, muy bien formadas, pues nosotros vamos a tener problemas en levantar la información. Y resulta que levantar la información, equipo de trabajo, hoy no estamos hablando como tutor estudiante, sino que lo vamos a hacer como todos un mismo equipo de trabajo. Entonces, em, como equipo, si nosotros no logramos entender lo que realmente necesitan los usuarios, pues el proyecto no nos va a funcionar. Y lo que necesitan los usuarios no es solamente lo que ellos nos cuentan. Por eso es que utilizamos diferentes técnicas. Puede ser que un usuario a nosotros nos diga que necesita, por ejemplo, les cuento una experiencia. En algún momento nosotros hacíamos un proceso de levantamiento de requerimientos para un sistema contable. Entonces, el usuario nos dio toda la información de cómo se maneja la contabilidad. Nosotros estamos haciendo un proyecto en el Ecuador y estamos gestionando ese proceso. Pues nos concentramos con el usuario, nos dio la información y ese usuario se suponía que era el que conocía todo el sistema. Cuando nosotros ya habíamos terminado la documentación y fuimos a levantar la firma, ¿sí? Como quien dice, este es el listado de requerimientos formal y que eso era el alcance como tal del software, eh, apareció otra persona que era un auxiliar que solamente iba una vez al mes. Afortunadamente ese día estaba y dijo, vengan, yo no veo en esos requerimientos la interfase con un banco. Resulta que esa era una empresa del Estado y esa interfase, él era el que la corría y eso mandaba unos dineros al reporte de la nación y sin eso, pues básicamente el sistema no iba a servir. Entonces, muchas veces cuando no tenemos de pronto ese alcance con diferentes usuarios o nos definen uno solo, miren que cuando ustedes hicieron la programación en su fase 2, muchos decían, es que programamos varias entrevistas. Eso está bien, porque una cosa se la cuenta el gerente, otra cosa se la cuenta el contador, otra cosa se la cuenta el auxiliar, cada uno es de su rol. Entonces, cuando hablamos de qué es la licitación de requerimientos, es precisamente ese proceso donde nosotros vamos a encontrar y vamos a levantar y documentar la información de las necesidades de ese proceso, ¿sí? O de ese sistema que vamos a construir. ¿Listo? No es solamente qué quiere el usuario, sino que es lo que necesita totalmente. Son dos cosas muy diferentes, porque el usuario puede querer ir a la luna y volver, pero eso no es necesariamente lo que el sistema debe hacer para que el proceso funcione. Entonces, vamos a levantar realmente las necesidades de ese sistema. Y cuando hacemos una buena licitación de requerimientos, vamos a reducir el retrabajo. El retrabajo es procesos operativos o que son, digamos, repeticiones de cosas que podemos automatizar o mejorar para que sean más rápidas, ¿sí? Podemos mejorar la alineación con las necesidades de la empresa o al final, pues básicamente entregar valor. Entregar valor es precisamente que las personas que están trabajando con este sistema, nuestros clientes, sientan que mejoró el proceso o mejoró la operación productiva o los servicios que prestan a través de nuestra herramienta. Después de que nosotros obtenemos la información, entonces ustedes ya todos están trabajando en estos momentos en los tipos de requerimientos, ¿sí? Entonces han visto que hay unos que son funcionales y otros que son no funcionales, ¿sí? Los funcionales, que es lo que debe hacer el sistema, pues son los que más nos va a entregar el cliente, ¿sí? Cuando vamos y hacemos una observación, cuando hacemos una lluvia de ideas, cuando hacemos una entrevista, pues lo que nosotros pedimos es qué debe hacer el sistema. Y acá hay una, digamos, una llamada de atención para que revisen muy bien sus documentos, porque hay preguntas, por ejemplo, en la entrevista, que son muy buenas para conocer el sector. Por ejemplo, ¿a usted le gusta la consulta médica en línea? Usted puede decir sí o puede decir no, pero eso no le está diciendo
qué debe tener el sistema para que funcione una consulta en línea. Entonces, a veces las preguntas que hacemos también son muy relevantes para el levantamiento de información. Tenemos que saber preguntar y eso nos lo va a ir dando la experiencia. Entonces, los requerimientos funcionales son aquellos que describen, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer el sistema? Las funcionalidades específicas, lo que el usuario va a trabajar en ese software. Esos son los requerimientos funcionales. En cambio, los no funcionales son los que definen cómo debe funcionar ese sistema, ¿sí? Todos los aspectos de seguridad, los aspectos de calidad, de usabilidad, de rendimiento, disponibilidad o conexión, todo eso es no funcional. Entonces, supongamos, ¿cómo nos damos cuenta? Es que el sistema debe tener un acceso para ingresar con usuario y contraseña, ¿sí? Es un requerimiento que tiene cosas de seguridad porque es un acceso, ¿sí? Y estamos hablando de una contraseña. Pero miren que ahí tiene un enfoque funcional, porque estamos diciendo que debe tener una opción para yo registrar el usuario, la contraseña y poder acceder al software. Entonces, ese es funcional. Diferente es que yo diga que el sistema debe tener, por ejemplo, unas condiciones de seguridad con encriptamiento de datos, con análisis de doble factor. Ya son aspectos que van a estar conectados a un requerimiento funcional, pero que eso es cómo, ahí no es el qué. Entonces, todo lo que nosotros hablamos, temas normativos, por ejemplo, que debe estar disponible el 99%, digamos, del año, digamos, disponible en el servidor, ¿sí? Activo como tal en el sistema. Eso también es un requerimiento no funcional. Los tiempos de ejecución también son requerimientos no funcionales. Entonces ahí nosotros abrimos esas dos líneas. Ustedes en sus investigaciones van a encontrar que hay unos de usuario, que unos de interfase, que unos de, bueno, de seguridad. Esos ya ustedes los pueden, digamos, relacionar con funcionales o no funcionales, dependiendo si hablan del qué hace el sistema o el cómo lo hace el sistema, ¿sí? Serían esas dos líneas. Siguiendo con el proceso. Resulta que nosotros hoy estamos trabajando dentro de nuestra fase 3, estamos trabajando requerimientos, pero no lo estamos haciendo bajo ninguna metodología precisa, ¿sí? Hay una metodología que es la metodología ágil, que es lo que hoy podemos decir que más estamos utilizando en el desarrollo de software. Hay metodologías que son tradicionales, son muy buenas, por ejemplo, la PMI, ¿sí? El Project Management Institute, son metodologías que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, que son muy buenas, pero son muy rígidas. Entonces, antes, por ejemplo, cuando nosotros levantábamos requerimientos en ingeniería de sistemas, nosotros nos podíamos quedar 1 o 2 meses haciendo solo requerimientos y cuando ya terminábamos ese proceso, el cliente firmaba y después de esa firma, eso era palabra sagrada. No se incluía absolutamente nada más o si no se cobraba. O si de pronto había algo importante para hacer, se tenía que negociar el tiempo. Y muchas veces terminaban las empresas con las empresas de desarrollo peleando por eso, ¿sí? Porque decían, venga, pero es que me faltó tal cosa, ¿usted por qué no me la incluye? ¿Por qué me cobra más? Bueno, entonces, las metodologías ágiles son muy buenas porque incluyen flexibilidad y adaptación. La flexibilidad significa que nosotros durante el tiempo que estamos trabajando ese proyecto podemos hacer algunos cambios a los requerimientos, podemos mejorar algunos sistemas o podemos adaptarlos de acuerdo a lo que requiera, digamos, el negocio. Entonces, eh, esas metodologías son interactivas, o sea, van saliendo cíclicamente a través pues, de unos desarrollos y se hacen unas entregas. Hay una colaboración continua y digamos de que lo importante aquí es que el cliente esté satisfecho. Entonces, ese es un enfoque que es bueno
digamos, por ese sentido de que siempre cumplamos lo que el cliente necesita. Bueno, para Super Ágil, que es nuestro caso de estudio, digamos que lo que nosotros vamos a trabajar precisamente es una metodología que es Scrum. La metodología Scrum es una metodología con la cual nosotros podemos trabajar en el mercado. Ustedes se pueden certificar, ahorita vamos a ver los roles, y las empresas hoy, digamos, buscan que las personas conozcan de esta metodología precisamente para que puedan alinearse a los equipos de proyectos o de desarrollo más rápidamente, ¿sí? En nuestro caso, para Super Ágil, pues vamos a poder responder rápidamente a las necesidades y vamos a adaptar el sistema a medida que se van cambiando las demandas del mercado. ¿Cómo funciona Scrum? Entonces, hay 3 roles, ¿sí? Esos 3 roles básicamente son el Product Owner, que es como el dueño del producto, lo que pudiéramos más o menos alinear como a un líder del proyecto. Es la persona que define algo que se llama el backlog, que es como nuestra lista de funcionalidades o nuestra lista de requerimientos. En este caso, nosotros vamos a trabajar historias de usuario, entonces el Product Owner es el que desarrolla todas esas historias de usuario. El Scrum Master tiene un rol de facilitador, entonces aquí también tendría unas funciones del líder de proyecto, que sería como si hay algún bloqueo en el proceso que se está llevando, el Scrum Master es el que lo soluciona. Entonces, que necesitamos un licenciamiento de algo porque hay algo que no está funcionando, entonces el Scrum Master es el que va, está pendiente con el cliente, nos ayuda a gestionar. Alguien del equipo salió, entonces el Scrum Master está ahí para ayudar a reponer esa persona y que el equipo no tenga, digamos, limitaciones por su desarrollo. Entonces el Scrum Master está ahí como un gestionador. Además, que el Scrum Master está pendiente que todo el equipo cumpla con las ceremonias, que son las que están acá al lado derecho de la pantalla y que vamos a hablarlas también ahorita más adelante. Por último, están los developers o el equipo de desarrollo. Los developers, pues, son los que están codificando y pues ellos también tienen ahí unas responsabilidades, pero tienen, digamos, un enfoque más operativo. ¿Cuáles son las ceremonias? Las ceremonias son 4. Entonces, el backlog lo hace el Product Owner y es donde están todas las listas, toda la lista de historias de usuario o requerimientos. El Sprint Planning es donde nosotros vamos planeando por cada ciclo o por cada ciclo iterativo, vamos planeando cuáles historias de usuario vamos a trabajar. Entonces, si por ejemplo tenemos 80 historias de usuario, en el sprint planning decimos, miren, vamos a hacer un sprint planning de 2 semanas. Entonces, en estas 2 semanas, ¿cuáles van a ser las historias de usuario que vamos a trabajar? Entonces, eso es lo que se hace en ese sprint planning, donde se va manejando todo el desarrollo por periodos de tiempo. El Daily Scrum es una reunión diaria de 15 minutos, no se demora más. 15 minutos en donde el equipo se reúne y dicen si tienen algún bloqueo o si todo está bien. Entonces ese es el momento en el día donde cualquier desarrollador alza la mano y dice, vengan, es que yo estoy quedado porque no he podido implementar un API. Entonces alguien del equipo le dice, yo conozco cómo se hace, entonces ahora miramos y yo te ayudo. Entonces no es el momento para hacer el trabajo operativo, sino para acordar esas ayudas y poder trabajar después. Eh, Cuando ya se hace todo un sprint, o sea, supongamos que de las 80 historias de usuarios sacamos 10, entonces al finalizar las 2 semanas se hace el sprint review. El sprint review es donde cogemos esas 10 historias de usuario que se trabajaron y le decimos al cliente, mire, esto es lo que nosotros terminamos. Y se hace como esa entrega al cliente de esos 10 requerimientos cumplidos. Después del sprint review, se hace un sprint retrospective. El sprint retrospective es donde se mira todo lo que hicimos bien durante ese sprint o todo lo que de pronto no fue tan bueno en el sprint para mejorar en el siguiente. Entonces, por ejemplo,
Supongamos que la persona que dijo que iba a hacer las APIs, como estábamos hablando ahorita, se reunió y resulta que le explicaron, pero no lo pudo hacer. Entonces, para el siguiente sprint, a ese desarrollador no se le dejan APIs, porque ya saben que tiene que pasar primero por un proceso de aprendizaje. Entonces, se le coloca otro tipo de requerimientos para que pueda avanzar más rápido y las APIs pues las toma alguien que las maneje mejor. Entonces, el retrospective sirve para eso, para que se pongan, digamos, de acuerdo a medida que el equipo se va conociendo, cuáles son las fortalezas de todos, qué se hizo bien y eso que se hizo bien, pues lo sigan haciendo y lo que no se hizo tan bien, pues busquen cómo solucionarlo para que eso no retrase más. Entonces, esa es a grandes rasgos Scrum, ¿sí? Y el trabajo que se hace, digamos, en una metodología ágil. Entonces, para Super Ágil, pues nosotros vamos a tener, digamos, esa forma de trabajar de manera interactiva a través de los diferentes sprints. Bueno, eh, el software donde vamos a llevar las historias de usuarios se llama Trello. Trello es un sistema que nos permite trabajar con listas y tarjetas. Aquí no voy a quedarme mucho porque realmente lo vamos a ver en el sistema, va a ser más claro en ese punto, pero digamos que lo importante de esto es que es un software supremamente sencillo para poder mover las tareas de un punto a otro. Entonces, ejemplo, si hay alguien que coge una tarea, entonces mueve la tarjeta hacia el lugar en donde está en ejecución. Si terminó, la mueve a donde está la lista de terminado. Y así es muy sencillo, digamos, irlo trabajando. Más adelantico ya vamos a ver cómo se trabaja y van a entender, digamos, esta gestión. Entonces, básicamente, digamos que vamos a poder tener tableros, listas, tarjetas y con eso hacemos flujos de trabajo. Entonces, con eso podemos asignar las tareas, podemos colocar las fechas, podemos cargar documentos, imágenes y digamos que va a quedar toda la trazabilidad de lo que estamos documentando. Bueno, ¿cómo se documenta una historia de usuario? Que es lo último que nosotros vamos a hacer. Las historias de usuario toman, digamos, los requerimientos y los escribe con el siguiente formato. Primero con el cómo, ¿sí? Cuando se habla del cómo es qué tipo de usuario es, como administrador, como cliente, como cajero, como proveedor, ¿sí? Para nuestro caso de Super Ágil, pues hay diferentes roles. Entonces, ese cómo es para, digamos, colocar qué usuario es el que tiene esa historia asignada. Después coloco quiero con lo que necesito hacer. Entonces, ejemplo, como administrador, quiero asignar turnos a los empleados, ¿sí? Entonces ya tengo el cómo y ya tengo el quiero. Y por último, lo termino con un para, que es donde yo creo el beneficio o el para qué sirve digamos, en este caso, la historia de usuario. Entonces, como administrador, quiero programar turnos a los empleados para mejorar la programación o la cobertura de empleados en el supermercado. Entonces, esa es una historia de usuario. En la presentación están viendo otro ejemplo. Como cliente, miren que ahí el usuario cambia. Como cliente, quiero pagar mis compras con diferentes métodos de pago. ¿Sí? ¿Para qué? Para utilizar el medio que me resulte más conveniente. Entonces, si ustedes ven, las historias de usuario son muy detalladas. O sea, dan la información completa de un proceso para que, digamos, que el desarrollador entienda qué es lo que necesitan ahí. Porque cuando escribimos a veces los requerimientos, nos puede quedar corta la información y no ser muy clara. Si yo, por ejemplo, digo un ejemplo en WebMed, el sistema debe permitir la búsqueda de información de un paciente. Ese puede ser un requerimiento funcional, ¿sí? Pero la búsqueda de información en un sector como el de salud, pues eso no me dice mucho, porque cuando yo me pongo del lado del desarrollador, yo digo, bueno, ¿y buscar qué? Porque es que yo puedo buscar medicamentos, puedo buscar laboratorios, puedo buscar diagnósticos, puedo buscar la historia clínica, puedo buscar las hospitalizaciones, o sea, hay muchísimas cosas alrededor de una búsqueda.
Mientras que si yo lo tomo como una historia de usuario, pues yo tengo que decir el qué quiero y tengo que decir para qué. Entonces, seguramente cuando yo llego a ese qué quiero, yo tengo que decir, yo quiero hacer una búsqueda. ¿Para qué? Para poder encontrar los medicamentos. Entonces ya con eso sé que es una búsqueda de medicamentos. Lo mismo para la historia clínica o para cualquier otro. En el caso de Superágil, mire que tenemos ahí pues un ejemplo con los pagos. Les di uno con el administrador y con cualquier requerimiento funcional podemos hacer lo mismo. Bueno, los criterios de aceptación es lo que la historia de usuario debe tener para que el cliente me la acepte. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que como cliente yo quiero pagar las compras con diferentes métodos de pago, ¿sí? Entonces, los criterios de aceptación debe ser que cuando yo voy a darle pagar, me abra diferentes medios. Que si lo quiero pagar en efectivo, lo registre de una vez en caja. Pero que si lo quiere pagar en transferencia, entonces tenga, por ejemplo, una conexión a, no sé, a un X, por decir cualquier cosa. O que si lo hace con tarjeta de crédito, entonces haya una conexión con un datáfono para que, digamos, que el banco haga ese proceso. O que si lo quiere con tarjeta débito, también lo haga con el banco, pero digamos que lo descuente directamente de la cuenta del cliente. Entonces, solamente con conocer la historia de usuario, pues ya uno puede ir mirando cuáles son los criterios de aceptación y eso hace que sea mucho más claro, ¿sí? O sea, ya no queda general. Yo digo, diferentes métodos de pago. Ok, ¿y cuáles son los métodos de pago? En los criterios de aceptación van a tener que quedar y con eso mejora la claridad de los requerimientos. Pues por último, eso va a generar valor para el proyecto. ¿Por qué? Porque realmente vamos a entender cuál es la necesidad del cliente. Si ustedes aprenden a documentar muy bien historias de usuario, seguramente cuando lleguen a los proyectos de desarrollo de software o los proyectos de implementación de software, pues les va a ir muy bien, ¿sí? Porque ustedes van a tener la oportunidad de entregarle al desarrollador claramente lo que él necesita. Es muy difícil cuando uno va a trabajar como desarrollador y le llegan con un listado de requerimientos a la mitad, que uno no sabe ni por dónde empezar porque no hay como una, digamos, como una ruta o un paso a paso de qué es lo que necesita el cliente. Bueno, hasta ahí, digamos, va la fundamentación. Ya pasamos, digamos, por todo lo que es la teoría de nuestros IPAs y vamos a empezar con el desarrollo del caso de estudio. Quiero escucharlos claro hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Conocían de Scrum? ¿Lo habían escuchado? ¿O para ustedes es nuevo digamos, el concepto de la metodología? Jesús. Sí, el Scrum, la metodología Scrum sí he estado trabajando, pues, en empresas que he trabajado, pues, eh, la experiencia va a esa metodología es bastante dinámica, ¿ya? Aunque las Ujú. versiones la que nosotros no manejamos, digamos, 100% como nos estás dictando, pues sí hay cosas que en efecto, por ejemplo, Scrum Daily, los Scrum Sprint son reuniones que prácticamente nosotros indicábamos cuáles eran los conflictos que teníamos o que nos hacían quedar en los trabajos pendientes. Entonces, digamos que, digamos que agiliza muchas cosas, sobre todo en procesos que tan pesados como son los de salud, como porque prácticamente a cada rato anda nuevas normativas o nuevos ajustes y por ejemplo, eso con metodologías tradicionales, eso prácticamente sería lento, pero ya con con metodología Agile Scrum, pues eso ha permitido al equipo pues responder con rapidez a las exigencias que ha tenido, digamos, los diferentes entes a nivel nacional con respecto a normativa de salud. Claro, no, y es que realmente manejar requerimientos de forma tradicional es complejo para el cliente, ¿sí? En muchas ocasiones
por esa rigidez que hay. Muchas gracias, Jesús. Mario. No, profe, compañero, buenas noches. Profe, una pregunta. ¿ITIL también es una metodología o es un concepto diferente? ITIL, ITIL también se puede decir que es una metodología, es un marco de trabajo, ¿sí? Pero entonces ITIL no está alineado como tal a la implementación o al desarrollo, sino más que todo a la gestión de servicio. Entonces, en ITIL tenemos, por ejemplo, la definición de ANS, acuerdos de niveles de servicio, donde yo, por ejemplo, hago una reunión y digo, bueno, yo dentro de sistemas tengo un día para resolver este tipo de inconvenientes, 8 horas para resolver este tipo de inconvenientes, 2 horas para resolver este tipo de inconvenientes. Entonces, con esos acuerdos, yo voy gestionando mi mesa de ayuda. Tengo, por ejemplo, los tickets en donde me van colocando qué es lo que necesita cada área. Entonces, con eso yo voy, digamos, dando respuesta. Si tengo que hacer, digamos, un cambio en el software, entonces, pues tengo unas ventanas de mantenimiento, hay unos canales de comunicación. Entonces, ITIL es un marco de trabajo, se puede decir también, es una metodología, pero va desenfocada más que todo a la mesa de servicio, ¿sí? A la mesa de ayuda. Ay, listo, profe, muchas gracias por la aclaración. Con mucho gusto, Mario. David, Tutor, buenas noches, compañeros. buenas noches. Profe, es que hace un momento ingresé, entonces vi que estaban hablando de la historia del usuario y de la voz del usuario. Entonces, solamente alcancé a ver ahí y usted habló de un programa, ¿no? Un programa Sí, ahí. sí, lo vamos a ver ahorita. El software que vamos a utilizar es Trello. Eh, Ese les va a ayudar también para fases posteriores. Pero digamos que más que las fases posteriores, realmente la idea es que vayan conociendo los conceptos de las metodologías que hay, porque pues eso ya no es académico, o sea, ya la metodología realmente se utiliza en el desarrollo de software y si ustedes entran como tal a participar en algún proyecto, pues es bueno que conozcan las herramientas porque una de las cosas que piden normalmente es ingeniero junior, por decir algo. O sea, puede que no les pidan experiencia en desarrollo de eso porque necesitan junior, pero al menos les piden que conozcan de Jira, de Trello, ¿sí? Por ejemplo, lo que Mario estaba diciendo de ITIL, entonces que conozcan mesas de servicio como GLPI, como OS Tickets. Entonces, es bueno que vayan conociendo estas herramientas porque sirven para el mercado laboral. Ah, qué Entonces, bien. O sea, son programas para, como para seleccionar requerimientos, profe. para llevar la documentación. Lo que vamos a hacer ahora es que las historias de usuario que están documentadas, vamos a hacer un par de historias de usuario, las vamos a documentar en el Trello, ¿sí? Vamos a ver cómo se trabajan con las tarjetas, cómo se pasa de un estado a otro y ver que es muy sencillo de gestionar un proceso así. Es más difícil cuando uno utiliza herramientas más rígidas, pero eso lo vemos ahorita en un ratico que estemos terminando de desarrollar el caso. Qué bien, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto, David. Eh, ¿Alguna otra pregunta o vamos siguiendo? Ok, entonces vamos, deme en un momento, ya seguimos. Les voy a pasar acá por el chat el enlace del Padlet. Todos conocen Padlet, ¿cierto? Bueno, en ese momento estamos ahí en el Padlet, sí. ¿Han trabajado Padlet en los diferentes cursos o de pronto lo conocen por alguna actividad extracurricular o laboral? Yo la he visto, profe, pero no, nunca la he utilizado, no. Ah, bueno, súper. Entonces aquí vamos a empezar a utilizar la primera herramienta. Entonces, Padlet. Padlet es una herramienta que nos permite a nosotros, tengo que cambiar la cámara, denme un momento, por favor.
Yo dejo de compartir y me voy a pasar a Padlet. Ok, listo. Entonces ya la están viendo en pantalla, ¿cierto? Padlet lo que me permite a mí es trabajar tableros, muy bueno para utilizarse en procesos de lluvia de ideas. Entonces, ejemplo, para los que no tienen todavía evidencias y están trabajando, por ejemplo, una lluvia de ideas, ustedes pueden hacer la reunión en Teams o en Google Meet, toman una imagen de las personas con las que están trabajando y en Padlet documentan todas las ideas del caso de estudio, por ejemplo, de WebMed, en nuestro caso, pues, de la fase, y ahí queda la información con la cual ustedes después pueden trabajar los requerimientos. ¿Listo? En nuestro caso, vamos a trabajar con SuperAgile. Entonces, ¿qué hay que hacer? En estos momentos ustedes pueden ingresar al tablero. El tablero está activo para todos, ¿sí? Entonces, en la parte inferior derecha, ven un más verde. Si ustedes le dan clic a ese más, ¿sí? Dice, haz doble clic en cualquier lugar, arrastra archivos, pega contenido, bueno. Pero ahí dice añadir publicación. Entonces, uno puede añadir una publicación, puede colocar acá en la parte de arriba el sujeto, entonces pueden colocar su nombre y aquí abajo donde dice algo fantástico, entonces vamos a escribir requerimientos, esto es una lluvia de ideas, entonces no necesariamente tiene que estar escrito como requerimiento, sino coloquemos las ideas de qué nos imaginamos que puede ser necesario para desarrollar SuperAgile, ¿sí? Aquí abajo también lo pueden hacer en donde está el más en funcionales y no funcionales, le dan ahí más. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner uno funcional. Entonces, Cristian Rodríguez, y voy a poner que el sistema debe tener diferentes, diferentes métodos de pagos, ¿sí? Y le doy publicar. Entonces, miren que inmediatamente cuando yo coloco el requerimiento, me aparece una tarjeta. Entonces, la idea es que en 5 minutos, ¿sí? 10 minutos, escribamos varios requerimientos funcionales y no funcionales. Esto es lo mismo que haría un equipo de trabajo. O sea, esta es una herramienta muy, muy básica, pero es muy, digamos, muy interactiva y muy sencilla de manejar. Entonces, muchas veces cuando hay que recoger ideas, pues uno crea un Padlet y le dice, bueno, todo el mundo empieza a colocar sus ideas de cómo vamos a resolver esto, ¿sí? Y empezamos todos los del equipo a trabajar. Entonces, en este caso están funcionales, no funcionales para SuperAgile, ¿sí? Pero ustedes lo pueden utilizar para cualquier cosa. Entonces voy a colocar también un no funcional. Tutor, no me deja abrir el chat. No deja el chat No, señor, no me da acceso, no. estás conectado desde la cuenta de la universidad. Sí, claro, sino que es que como está lloviendo, veo que está como muy, casi ni lo veo. No, pero a mí me parece como si estuvieras externo yo creo que es porque estás conectado desde una cuenta que no es la institucional, entonces por eso no te deja entrar al chat. Ay, profe, yo tengo un problema ahí con Microsoft que no me acepta nada, absolutamente nada. Estoy en problema ahí. He Bueno, hecho miles de veces para cambiar hasta el número y todo, porque es que yo ahí tenía un número de teléfono diferente, entonces siempre me manda el mensaje a ese número, entonces quedo en las mismas porque no me da cambio de número. y ya escribiste a la mesa al soporte de la universidad. No, profe, no. He Eso te lo bregado. organizan. No, eso no lo puedes hacer solo, porque la universidad tiene unas políticas de seguridad que impiden que uno pueda hacer esas modificaciones de manera autónoma,
Sí, porque digamos de que cualquier persona que se sepa el número anterior y se sepa de pronto por ahí la clave, pudiera hackearle a uno el Sí. usuario. Entonces, cuando uno cambia de teléfono o tiene o tiene problemas con el Authenticator de Microsoft, hay que comunicarse al soporte de la universidad. Un correíto le envía la imagen y ellos te ayudan. Ellos te ayudan por la mesa de ayuda también del campus en la página, perdón. Ahí en la mesa de ayuda también uno puede colocar puede colocar el caso para que puedas resolverlo porque sí es importante, por lo menos Y para poder. De estoy todas maneras, conflicto en ese punto. puedes, si copias que no sé si ahorita viste el enlace en la presentación y con eso también puedes acceder. No lo vi, profe. Eh, pero acá arriba se ve, o sea, si lo copias acá la ruta en el navegador directamente, puedes ingresar. Ok. Entonces vamos a ver. Bueno, el sistema va a cumplir con la normativa de privacidad de datos de los clientes. Entonces, miren, acá escribió Mario Méndez que debe tener un método de autenticación al sistema. Ujú. Debe permitir registrar los clientes para enviar promociones, ofertas, etcétera. Debe tener una interfaz que permita crear o eliminar carritos de compra. Muy bien, para el sistema en línea. El sistema debe estar disponible 24/7, ¿sí? Debe estar montado en una plataforma híbrida, tanto on-premise como nube, ¿sí? O sea, de manera local y también en la nube. Eh, las compras deben estar bajo garantía legal. Ley 1480 del 2011, vea. Estatuto del Consumidor, ¿sí ve? Tenemos ahí varias ideas, varias tarjetas muy interesantes, ¿sí? Porque digamos, convertir en requerimientos. Aquí lo único que estoy haciendo es dándole clic, por ejemplo, a una de las tarjetas, ¿sí? Y uno las puede subir. Entonces, esto que estamos haciendo acá es muy similar a lo que vamos a ver después en Trello. Entonces, esta herramienta permite que yo vaya cogiendo las ideas y las pueda ir como priorizando. Supongamos que nosotros tuviéramos ya, no sé, una lista de 20, 30 requerimientos o ideas en este caso, y fuéramos a priorizarlas, entonces les decimos, bueno, las que tengan más me gusta, ¿sí? Entonces cada uno empieza a colocarle corazón a la que sí, a la que no lo pone, entonces los que más corazones tienen, entonces esas ideas son las que se priorizan. Entonces es una forma muy sencilla de trabajar. Y esto les sirve a ustedes como evidencia. Les queda el nombre, les queda la información que está aportada y ustedes pueden dejar el enlace para que los tutores accedan a sus Padlet y vean sus lluvias de ideas. Es una forma interactiva y sencilla de trabajar. Entonces, en este caso, van 5, facilitar pagos por PSE, pago electrónico. Muy bien, Edson. Camilo debe cumplir con normas de privacidad. Bueno, esas normas de privacidad IPA, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos en Colombia, no nos aplicaría, ¿no? La norma IPA es una norma americana, es una norma estadounidense, pero pues digamos de que acá es la 1481, la de privacidad de datos, transparencia de datos. Bueno, ¿quién más? Vayan pues colocándome más requerimientos más ideas para el software. Todos han estado en un supermercado, entonces la idea es que dejemos un buen listado de requerimientos. Debe permitir un número ilimitado de compras. Súper importante eso. Imagínese en esto.
yo no sé si alguno de ustedes llegó a comprar en línea en las empresas como El Éxito, Falabella, bueno, como las grandes superficies en época de pandemia. O sea, a mí me pareció tenaz cuando entré a comprar el computador que tengo ahorita, lo compré precisamente en uno de esos Black Monday, Black Friday, y resulta que cuando entré es que fila virtual, usted es el número 620 de la lista. Y yo decía, no, increíble. O sea, un sistema que está hecho para que pues, uno pueda pedir en línea y evitarse la fila y le inventan una fila virtual. A mí eso me pareció tenacísimo. Y yo me levanté para coger, digamos, el tema del stock. Entonces yo dije, bueno, lo voy a coger temprano. Me levanté como a la 1 de la mañana y era el 680. Me volví a acostar a dormir, me levanté como a las 4 y eso iba apenas por la mitad. Todavía faltan 300 y punta. A las 8 de la mañana pude entrar al sistema. Entonces, cosas como esas son complejas. Entonces, ese tipo de elementos son los que pues, uno deja acá en los no funcionales, ¿sí? Entonces, Juan coloca un muy buen aporte ahí en ese sentido de que debe permitir un número limitado de compras, ¿sí? Y aparte de eso, no deben existir, por ejemplo, filas virtuales. Bueno, acá colocó Edson otro. Vea. Cumplir con requisitos de ciberseguridad para las transacciones seguras. Importantísimo. Donde no tengamos seguridad y a un cliente le cojan los datos financieros, pues ahí nos ganamos nosotros un problema de reputación difícil. Carlos Leal, controlar entradas y salidas de stock en tiempo real. Muy bien, ¿sí? Entradas y salidas de productos. Si yo estoy en un supermercado, lo que yo vendo, eso tiene que salir del inventario inmediatamente. Y lo que yo compro, le hago ingreso, también debe quedar disponible de inmediato. Jesús, el software debe manejar un sistema de codificación de los productos para facilitar el inventario. Muy bien, ¿sí? Y una de las cosas que estaban diciendo era que las filas son largas, entonces, entre más fácil se permita codificar el producto y poderlo vender, pues mejor. El sistema mostrará al usuario el stock disponible y notificará el estado de pedidos que se encuentren en un carrito de compras, agotado, disponible, etcétera. Muy bien. Otro de los problemas que había, ¿no? Que la parte online no estaba articulada con la parte, digamos, de la tienda física. Albert, el sistema debe informar al usuario sobre las políticas de protección de datos. Sí, tiene que estar ahí visible en el sistema. Y tener el enlace, ¿no? Que diga que vaya y conozca la política y pueda, digamos, negarse en el caso de que no le parezca algo. María, el sistema debe tener un catálogo de compras. Ok, entonces, miremos acá. ¿Ustedes qué creen del requerimiento de María? ¿Ese requerimiento será no funcional o será funcional? ¿Qué piensan ustedes, equipo? Dale, Jesús. Yo opino que es funcional, ya que esto es prácticamente, está dentro del manejo del inventario, es decir, es lo que ofrece, de lo que debo, de lo que se ofrece, lo que se maneja y lo que se ofrece a los clientes. Entonces creo que entraría la parte de funcional, es decir, es algo que debe hacer. El sistema lo debe tener, ¿cierto? O sea, no es algo de cómo hacer, sino que es de hacer. Si yo estoy hablando de que tengo un catálogo, significa que yo tengo que alimentarlo, yo tengo que depurarlo, entonces, esos son funcionalidades que el sistema va a tener. Entonces, en este caso, por ejemplo, este requerimiento de María, entonces yo lo cojo y lo paso a los funcionales, simplemente es arrastrándolo, ¿sí? Muy bien, María, para el requerimiento de la tienda virtual. Bueno, miremos. David colocó el sistema de tener métodos de modificación de pagos. Muy bien. Albert, la aplicación debe manejar roles, administrador, supervisor y clientes. Súper importante. Sí, por allá cuando se bloquean las cajas, uno siempre ve que el administrador es el único que puede ir y desbloquear.
Carlos, interfaz amigable y de fácil uso para el personal. Importantísimo también para que haya fácil adopción del software. Leonardo, un servidor con capacidad para soportar grandes cantidades de transacciones y no se caiga el sistema. Ok, para el sistema on-premise o de instalación local, súper importante que el servidor tenga buena capacidad. El sistema debe tener un tiempo máximo de 3 días de despacho de mercancía. Ok, bueno, Juan ya nos colocó aquí una condición de que el sistema, ¿sí? Maneje esos tiempos de despacho. Entonces ahí digamos que súper bien para asegurar la satisfacción del cliente, ¿no? Edson, el sistema de solicitar la confirmación de pago por doble factor. Muy bien. Seguridad ahí en el cliente. El sistema de permitir agregar, modificar y eliminar la dirección del cliente. Ujú. Entonces, miren, ya tenemos un buen listado de ideas. Miren lo sencillo que es y digamos que si ustedes en su caso de estudio, quisieran gestionar algo así, pues ustedes empiezan a pensar en todas las cosas que pueden ser posibles en salud y yo les aseguro que estos listados van a ser de esta misma manera, o sea, no van a ser 3, 4 requerimientos, sino que ustedes van a sacar seguramente de esta información, pues un listado importante para garantizar que haya un buen desarrollo. Vamos a mirar los últimos que incluyeron. John, el sistema de tener una guía en tiempo real mostrando el lugar en el cual se encuentra el producto. Ok, para hacerle seguimiento. Bueno, entonces, vamos a pasar acá un momento a mirar cómo es el ejercicio de la historia de usuario y los requerimientos para pasarnos a Trello. Voy a dejar un momento de compartir y me voy a pasar entonces a la presentación nuevamente. Bueno, ¿qué les pareció Padlet como herramienta para la lluvia de ideas y para cumplir con esa técnica de licitación de requerimientos? Súper para unificar las ideas, que yo creo que a veces es lo más complejo. Sí, claro, porque digamos que en la medida en que uno va viendo los requerimientos o va viendo las ideas, pues ahí mismo ya uno dice, bueno, ya la colocaron, entonces vamos a poner otra y va uno haciendo depuración. Incluso en el mismo Padlet, si uno tiene, digamos, la necesidad de pronto de mirar algo adicional, ¿sí? O sea, la idea quedó parcial. Entonces, ustedes pueden agregarle, ¿sí? Añadir comentarios. Entonces ahí en añadir comentario, pues básicamente, pues pueden ampliar la idea y con eso se evitan precisamente lo que estás diciendo, o sea, que no se vaya a crear otro requerimiento, sino que simplemente se pueda, ¿qué? Complementar, mejor dicho. Se deja complementado y ya con eso queda listo la idea completa. Bueno, entonces, denme 2 segundos por aquí y ya seguimos al. Mm, ok.
Y voy a ir abriendo Trello. 2 segundos, por favor. Ok. Bueno, entonces, continuamos. Acá hay unos ejemplos de requerimientos funcionales. Entonces, la manera como normalmente vemos registrado un requerimiento es como se ve en la parte superior, ¿sí? Donde vemos el sistema debe registrar la entrada y salida de productos en tiempo real. El sistema debe alertar cuando un producto alcance su stock mínimo. El sistema debe gestionar fechas de caducidad de productos perecederos. El sistema debe permitir ajustes manuales de inventario con registro de motivos. Entonces, si ustedes se fijan, digamos que pues estos requerimientos tienen, digamos, un poco de detalle. Sin embargo, no tienen el mismo alcance que una historia de usuario. Adicional a eso, eh, también depende mucho de la persona que lo escriba, porque pues uno a veces ve requerimientos donde el sistema debe gestionar alertas, ¿sí? Ese puede ser un requerimiento, pero no nos dicen qué tipo de alertas o cómo trabajar la alerta. Entonces, cuando vemos ahí el ejemplo de la historia de usuario, vamos a ver como encargado de bodega. Entonces recuerden que el cómo va con el rol. Entonces, como encargado de bodega, después pasa a qué es lo que quiere hacer. Quiero recibir alertas automáticas cuando un producto alcance su nivel mínimo de stock. Entonces, ahí ya está diciendo el momento en el que prende la alerta. Ahora, ¿para qué? Para poder realizar pedidos a tiempo y evitar quiebres de stock, o sea, para no quedar desabastecido de productos. Entonces, miren que acá es mucho más detallado cuando documentamos bien la historia de usuario y le colocamos, digamos, todas sus variables. Criterios de aceptación. Entonces, vamos a ver cuáles son criterios de aceptación para esa historia de usuario. Entonces, primero, que el sistema muestre las alertas visuales para los productos que están debajo del umbral mínimo. Entonces, los criterios de aceptación sería en el momento de la entrega como una lista de chequeo. ¿Sí? Serían como, para que esta historia de usuario se dé por aceptada, tenemos que validar esos criterios de aceptación. Entonces, ese sería el primero. El segundo, ¿qué incluye la alerta? Incluye el código, el nombre, el stock que hay en el momento y cuál sería la cantidad para reponer. Entonces, ejemplo, volvamos a la leche. Entonces, que el código de la leche es el 1111. El nombre, leche deslactosada. Stock actual. Entonces, hay 6 pacas. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo que debería tener el supermercado? No, el supermercado lo mínimo que debe tener son 12. Entonces, eso es lo que generaría, digamos, la alerta de acuerdo a ese criterio. La alerta debe enviarse por correo al final del día con todos los productos críticos. Entonces, miren que si nos están diciendo que hay productos críticos, entonces debe haber una historia de usuario, la cual me refiera que yo debo como administrador o como supervisor, ¿sí? Registrar cuáles son los productos críticos del supermercado para poder que ellos me sirvan para el control de las alertas de stock mínimos, ¿sí? Entonces, cuando uno está documentando las historias de usuario, va encontrando otras historias de usuario que completen ese proceso. Y por último, entonces, los umbrales deben ser configurables por categorías de producto. O sea, yo debo poder decir cuánto es lo que yo necesito o no de cada producto. ¿Por qué? Porque no será lo mismo lo que usted vende en Superágil que lo que venden de Uno, que lo que vende el Éxito, que lo que vende, bueno, cualquier otra empresa del mismo sector. Cada empresa configura lo suyo. Entonces, en este caso, uno de los criterios de aceptación sería eso.
Preguntas hasta ahí con las historias de usuario y la diferencia con los requerimientos. ¿O seguimos bien? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a pasarnos ahora a Trello. Bueno, venga, en un momento yo les copio el enlace también. Ok. Y voy a compartirles la ventana. ¿Me confirman si están viendo ya el tablero? Ya lo veo. Ok. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, Trello tiene un parecido a lo que utilizamos en Padlet, ¿cierto? Es un sistema por tarjetas, por listas, y yo puedo en cada tarjeta, digamos, colocar la información de mi historia de usuario. ¿Qué es importante? Primero, esto se configura de acuerdo a lo que cada empresa maneje, ¿sí? Si nosotros nos vamos estrictamente a, digamos, a lo que maneja Scrum, Scrum tiene su Product Backlog, tiene su Sprint Backlog, que era lo que hablábamos al principio, y tiene las tarjetas para decir cuáles están en progreso y cuáles están terminadas, que es la done, ¿sí? Eh, Dentro de Scrum no hay un rol de pruebas. Este testing lo hacen en el equipo de desarrollo. Pero digamos que un rol muy conocido digamos, en nuestro sector es el rol del QA, ¿sí? Que es la persona encargada de las pruebas técnicas, muchas veces automatizadas. Entonces, estas personas tienen también, digamos, en las empresas una tarjeta en donde van diciendo, bueno, yo voy cogiendo la historia de usuario y la voy colocando ahí para pruebas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con nuestra historia de usuario ejemplo que teníamos ahorita. Entonces, aquí en el backlog yo voy a colocar el título de la historia de usuario. Entonces, la historia de usuario de ahorita nos decía que como encargado de bodega quiero recibir alertas automáticas de productos, ¿cierto? Entonces, supongamos que para esta tarjeta vamos a decir que es la tarjeta de alertas automáticas para productos, para stock de productos. Entonces, listo. Ahí ya creé la tarjeta. Hay personas que ponen la historia de usuario completa aquí afuera. Hay otras personas que ponen, digamos, un resumen para que la tarjeta no quede tan larga y adentro de la tarjeta es donde ya manejan la información. Si nosotros le damos clic, entonces aquí es a donde cambia un poco con respecto a lo que era Padlet, ¿sí? Yo aquí tengo todo un sistema de gestión para lo que son las tarjetas. Entonces, yo ya puedo, con esta tarjeta que dice alertas automáticas para stock de productos, copiar realmente toda mi historia de usuario. Entonces, como encargado de bodega, quiero que el sistema me arroje una alerta por cada producto que está por debajo del stock mínimo. Mínimo. Para que el supermercado no tenga
problemas de inventario, ¿sí? Entonces yo acá ya puedo guardar la información, puedo hacerla mucho más detallada. Si en algún momento esta historia de usuario tiene que ampliarse o hay que ponerle más características, por ejemplo, los criterios de aceptación, yo puedo en cualquier momento escribir un comentario nuevo, guardarlo. Entonces puedo decir, por ejemplo, acá criterios de aceptación. Entonces puedo decir acá, primero, el sistema debe mostrar la alerta al iniciar sesión. 2. El sistema debe enviar la alerta por correo. Supongamos que fuera así. Entonces, yo puedo colocar información adicional y no lo hace solamente el Product Owner. Puede ser que en algún momento el desarrollador también pueda ir haciendo anotaciones donde pida que se le amplíe información de algo o donde me pida, por ejemplo, una foto o algo un formato también puede ser. Entonces acá ustedes ven que hay adjuntos, ¿sí? También se pueden poner los checklists. Entonces, si usted crea una checklist, en esta checklist usted puede decir cuánto va, digamos, siendo el porcentaje de cumplimiento para no hacerlo como una nota, como lo puse yo, sino que yo lo puedo poner así. Entonces, el sistema debe mostrar la alerta al iniciar sesión. Yo lo puedo asignar inmediatamente a un desarrollador. Si yo tengo ya la persona lista, le puedo poner una fecha de vencimiento. Bueno, y me queda ya simplemente para que la persona que lo vaya tomando pues pueda solamente colocar el check y no tenga que anotar como lo puse yo abajo, ¿sí? Es otra opción de hacerlo. Es el sistema debe enviar la alerta por correo. Generalmente se utiliza más la lista de chequeo que los criterios escritos todos en un solo comentario. Pero pues digamos que lo pongo como para dejar ejemplos del uso. Bueno, supongamos que esta historia ya está lista, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros en el Product Backlog tendríamos todas las tarjetas de acuerdo a todos los requerimientos que van saliendo. Entonces, si ustedes documentaron 50 requerimientos, habrían 50 tarjetas. ¿Qué hacemos en el Sprint Planning? En el Sprint Planning lo que decimos es cuáles son las historias de usuario que vamos a trabajar. Entonces, lo que haríamos en ese momento es decir, vamos a coger las 10 que vamos a hacer en este sprint. Entonces, las arrastramos y la pasamos al Sprint Backlog. En el Product Backlog nos van a quedar las otras 70 o 40, dije que eran 50, entonces nos quedarían las otras 40 en el Backlog y en el Sprint Backlog nos quedarían las 10 que vamos a trabajar en el momento. El equipo de desarrollo, ¿qué va a empezar a hacer? El equipo de desarrollo lo que va a decir es, bueno, este requerimiento lo voy a hacer yo. Entonces, yo lo tomo y pongo una nota donde digo, mire, el desarrollador Cristian está haciendo esta o la va a hacer. El desarrollador Carlos va a hacer la siguiente. Entonces, en To-Do quedaría toda la programación ya con las asignaciones. Cuando los desarrolladores van tomando sus tarjetas, ¿sí? Ellos también cogen y la van pasando a Progress. Entonces, en la medida en la que ellos están trabajando en una, puede ser que tengan 2 o 3 tarjetas más pendientes, pero ellos van a pasar a Progreso solamente las que están trabajando. Y aquí en Progreso, ¿sí? Cuando ya terminan, entonces van a marcar que terminaron y adicional a eso, pues van a colocar el comentario como de se hizo la alerta del sistema con una ventana emergente, bueno, entonces aquí ya pueden quedar, digamos, las trazabilidades de lo que se va haciendo. Incluso pueden tomarle fotos también, como les decía, y colocarlos como archivos adjuntos para que quede la evidencia de que terminaron.
¿sí? Cuando ya, digamos, el sistema pues va mostrando que la actividad terminó, entonces lo que hace la persona del QA es coger y pasarlo a testing. Y en testing va a decir, ah, mire, hice las pruebas, funcionaron, o quedó faltando esto. Bueno, si quedó faltando, lo devuelve, ¿sí? Y le pone ahí la nota para que el desarrollador vuelva y lo coja. Si lo probó y quedó bien, entonces lo pasa a Don. Y en Don, la idea es que cuando decimos que ya terminó, ¿sí? Deben quedar las 10 tarjetas del sprint y cuando ya terminamos el tiempo, hacemos el sprint review y pues simplemente le entregamos al cliente todo esto que trabajamos. Entonces, es una de las herramientas sencillas para trabajar, digamos que es muy intuitiva, ustedes ahí tienen listas de chequeo, pueden adjuntar documentos, pueden adjuntar fotos, pueden adjuntar comentarios, pueden, digamos, ampliar de pronto temas relevantes que necesiten para las historias de usuario y pueden saber en qué estado está cada tarea. Entonces, a medida que el proyecto avanza, pues este don se va llenando de tarjetas y el Sprint Backlog pues se va disminuyendo hasta que el proyecto termina cuando ya pues no tenemos nada en el Product Backlog o puede ser que nos queden algunas que ya definitivamente pues no alcanzamos a hacer, se acabó el tiempo, se acabó el recurso, pidieron nuevas cosas pero no se alcanzan a terminar, entonces pues digamos que esa sería la única situación en donde nos queden acá. Todo lo intermedio sería para ir trabajando las personas a medida que, digamos, van cambiando los estados, las tareas. Entonces, como ven, es un sistema muy sencillo de manejar, pero es la manera como nosotros trabajamos precisamente proyectos de desarrollo ágil. Ya no es que coja el project, saque el no sé qué, mire la barra, el tiempo, vaya y haga la sumatoria, los días, revise. No, eso funciona muy bien en proyectos que son rígidos, en donde son, por ejemplo, desarrollo en cascada, en donde uno dice primero este, cuando este se termine pasamos a este y cada uno tiene un tiempo fantástico. Acá cuando esto es digamos, interactivo y necesita que haya flexibilidad, nosotros a través de las tarjetas vamos pasando los diferentes estados y simplemente, pues el equipo de desarrollo va entregando de acuerdo a la planeación del sprint. Esos sprints normalmente van entre 2 semanas a 4 semanas, depende del tamaño del producto, ¿sí? Del producto software. Y, y así digamos que va generalmente la programación. Eso sería entonces, eso sería el Trello, ¿sí? Esa sería la herramienta. Es una herramienta que ustedes pueden ingresar, pueden abrir una cuenta, les permite hasta siete tableros gratuitos. Ustedes pueden, digamos, pues jugar con toda la herramienta. Algunas funciones son pagas, pero digamos que pues, son pocas con respecto pues, a todo lo que les permite hacer el sistema. Y es una muy buena herramienta para que ustedes hagan la documentación de sus proyectos. Recuerden que la base deben ser historias de usuario si están utilizando metodologías ágiles. ¿Preguntas, comentarios? No, pues ya todo quedó entendido ya. ¿Todo claro entonces? Perfecto. Bueno, entonces, digamos que empezamos con el proceso, digamos, tomando un caso de estudio, pasamos a ese plan de licitación, escogimos la lluvia de ideas, desarrollamos la lluvia de ideas, tenemos la evidencia de la lluvia de ideas, volvimos esos requerimientos y los requerimientos después lo transformamos en historias de usuario, que es básicamente lo que estamos viendo en esta fase. La siguiente fase, ustedes tendrán que coger sus requerimientos y llevarlos también cuando estemos en el componente práctico, llevarlos a una herramienta software. Entonces,
acá nos vamos adelantando un poco. Hay otras que se pueden trabajar, pero digamos de que hoy quise articularlo para que veamos el proceso casi que de principio a fin. Obviamente habrían muchas otras técnicas para ver. Después de que se hace, después de que se hace como esas historias de usuario iniciales, normalmente lo que hacemos es construir prototipos, que los prototipos ya son pantallas. Antes de codificar, uno va y muestra las pantallas al cliente y les dice, venga, siéntese conmigo y mire las pantallas. Esto es lo que usted quisiera ver en el software. Entonces, ahí es a donde el usuario puede decirle, sí, eso es, o no, venga, aquí le falta, sí, aquí le falta cosas, así como yo les contaba el proyecto en Ecuador, que el auxiliar llegó y dijo, bueno, ¿y dónde está mi interfase? Porque eso es con la nación y si no está eso, pues el sistema no sirve. Un botón, ¿sí? No era más, sino un botón. Obviamente como interfase, ¿no? Internamente ya para la conexión con el banco, pues eso tenía otra cantidad de cosas. Pero el que el usuario no viera ese botón que decía interfase, permitió que nosotros no hubiéramos cometido un error en ese proyecto. Entonces, eh, los prototipos generalmente van ahí en ese segundo momento cuando ya tenemos la información y podemos dibujarle al cliente, digamos, las pantallas que van a ver. Y hay otro software que se llama, pues el que se está utilizando ahorita mucho es el Figma, que es el que nos permite, eh, pues, trabajar esas pantallas, ese prototipado y presentárselos a los clientes. Entonces, pues eso era básicamente el contenido de este CIPAS. La idea era que pudiéramos hacer un recorrido completo, que entendiéramos cómo se están articulando las fases. Para la siguiente fase también tendremos un CIPAS con un par de cosas diferentes. Vamos a trabajar uno que tiene que ver con empleabilidad, entonces no nos vamos a meter tanto por digamos, la fase en sí, aunque pues voy a resolver dudas, pero digamos que no sé ustedes cómo están en estos momentos, por ejemplo, con el tema del networking, el manejo de plataformas como LinkedIn, las certificaciones internacionales que nos piden. Por ejemplo, Mario ahorita hablaba de ITIL. ITIL es un marco de trabajo en el cual nosotros podemos ir, hacer un curso, leer una documentación con el funcionamiento de ese marco, presentamos un examen, ese examen nos da una credencial que es internacional y que nosotros en cualquier parte del mundo podemos trabajar con ITIL. Con Scrum pasa igual. Si nosotros nos certificamos en Scrum Master, en Scrum como developer, como product owner, también podemos conseguir trabajo con esta metodología ágil, y eso es válido también internacional. Los que trabajan en proyectos, digamos, tradicionales, la PMI también. Entonces, la idea es que, pues, incluyamos un poco de lo que es el trabajo digamos, académico de las fases y lo unamos un poquito a lo que es el sector laboral para que ustedes también vayan preparándose para ese futuro laboral. Los que no tienen todavía la experiencia, los que tienen la experiencia, pues también nos podrán aportar desde sus experiencias ya en sus distintos trabajos, pero que puedan sacarle provecho a estos espacios para que se lleven herramientas para el futuro, ¿sí? Así como hoy espero que las historias de usuario y Trello de verdad les sirva para que en el mañana tengan muchas herramientas y puedan trabajar de manera articulada con sus compañeros de trabajo. Son herramientas que ustedes se las van a encontrar constantemente en sus proyectos. Entonces, eso sería todo de mi parte, muchachos. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Me gustaría saber de pronto cómo les pareció, recibir también retroalimentación de parte de ustedes antes del cierre. Jorge. Tutor, buenas noches, ¿cómo está? Creo que no la vi ahorita en el Padlet. Pronto un tema digamos, importante cuando se pues, está desarrollando el software y eso, pues que obviamente vimos la aplicación
sea, digamos, compatible tanto en computador como en celular, porque a veces, por ejemplo, tuvimos entrar a la página bueno, de una aplicación, por ejemplo, y en el celular, perdón, en el computador uno la ve bien, pero después uno va a entrar al celular y tiene fallas de pronto que no se desplazan bien los iconos, uno de pronto no puede hacer ciertas cosas en el celular, pero sí en la aplicación en el PC, entonces ese tema de como creo que es Responsivo. la adaptabilidad Ajá, sí, de que sean responsive. Ajá. eso, responsive, Sí, sí, exactamente. sí. Claro, entonces miren que precisamente en una lluvia de ideas es muy importante ese tipo de manejo porque pues salen muchas cosas que puede ser que uno no las piensa, pero el compañero sí. Entonces entre todos generamos un muy buen documento grupal. Muchas gracias, Jorge. David. Sí, profe. No, que le iba a comentar que yo una vez hice una aplicación, sino que no me la recuerdo muy bien. Creo que es Monday, profe. Es Monday. como muy es como muy similar eso es como para crear proyectos. De pronto usted la conoce, profe. No, Monday no lo tengo presente. No lo tiene presente. Creo que No. hicimos un trabajo en el tercer semestre. Creo que yo utilicé esa aplicación. No recuerdo bien. Creo que fue Monday. Pero también me pareció genial. Es muy buena y muy fácil. Ok. Muy No, fácil de utilizar. yo, Otra preguntita, profe. sí, claro. Hasta mañana hay plazo para el foro, ¿cierto? Eh, son 3 días antes y pues teniendo en cuenta el fin de semana, pues no sé todos los tutores cómo estén, porque hay unos que es posible que revisen hasta el sábado, ¿sí? Pero digamos que en el caso normal, hasta mañana habría espacio para el foro, porque sábado y domingo no cuenta. Entonces sería 11, Yo lo 14 y estoy 15, esos enviando. serán los 3 días. Yo lo estaré enviando por la mañana, profe. Ok, perfecto. Ya lo que me falta es el último punto, ya de perfeccionarlo ya y listo, ya lo envío. Listo, tengan presente incluir las evidencias, porque muchas veces colocan la información, pero no las evidencias. Entonces, digamos que esta fase, la idea es, pues, enfrentarnos a eso, enfrentarnos a una observación, a una lluvia de ideas, o sea, que haya ese proceso de creación del equipo. Entonces, independiente de la técnica que hayan Sí, utilizado, señor. incluyan la evidencia de cómo lo hicieron, ¿listo? La foto, el video, el documento en línea, o si fue un programa, Cayendo un entonces aguacerito y se escucha recortado. ok, dale, David. Bueno, muchas gracias. Por acá en el chat, muy interesante, excelente explicación. Gracias, Eh, María. Gracias, tutor, excelente explicación. Gracias, Juan, bueno, también. señor, gracias. David, muchas gracias. Bueno, Bueno, profe. entonces voy a parar la grabación acá. Muchas gracias por la asistencia, muchachos. Espero de verdad que